Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Pues Yami, hoy traes información muy importante para aquellos que están pensando, ¿no?, salir de vacaciones en los próximos días o en las próximas semanas. Así es, por el territorio nacional, por ejemplo, con la posibilidad de contratar un seguro COVID-19, ¿es obligatorio, no es obligatorio? Y si tengo prepaga y si no tengo, bueno, acá estaremos repasándolo. Un tema realmente importante en esta temporada de verano tan particular. También se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Meli, hoy nos vas a contar cuántos impuestos nuevos creó, cuántos impuestos creó o aumentó el gobierno en este primer año de gestión. Y algunos que dejó de bajar también. Muy bien. Bueno, en instantes vamos a ver esta información. También más adelante vamos a hablar sobre seguros de riesgos del trabajo y en el último bloque vamos a conversar con el politólogo Gustavo Marangoni para analizar la situación y las perspectivas de la economía y la política argentina. Quédate con nosotros, vamos a hacer un breve intervalo y en instantes regresamos con todos estos temas. Bueno, comenzamos el programa de hoy con información sobre los impuestos, porque en los próximos días el Senado le va a dar aprobación al impuesto a la riqueza, que ya tiene media sanción de diputados, y de esta manera se creará un nuevo tributo que se sumará a la larga lista de impuestos que el gobierno creó o aumentó en un año de gestión. ¿Qué impuestos no integran, Meli, esta lista? Sí, parece como que fue hace poco que asumió el gobierno, pero la realidad es que en casi un año de mandato, entre los impuestos que creó, los que aumentó y los que dejó de bajar, son alrededor de 15 tributos. Tenemos en placa para irlos repasando. En primer lugar, el impuesto país, el famoso 30% sobre las compras de divisas o los gastos con tarjeta. Después, los impuestos a los servicios digitales internacionales, como por ejemplo las plataformas de streaming, pagan un 8%. Después se subieron las alícuotas a bienes personales, que llegan hasta 1,25 en el caso de los patrimonios a nivel local y 2,5 en el exterior. El IVA a los alimentos básicos, que eran 3 alimentos que estaban exceptuados hasta el 31 de diciembre y que el gobierno no renovó, entonces se volvió a cobrar este IVA. El impuesto a los autos de lujo, donde quedaron muchos autos que todavía no estaban incluidos, pasaron a estar incluidos porque no se actualizó. Todo lo que era la escala de contribuciones patronales, que también se dejó de actualizar y se suspendió la unificación de las alícuotas. Retenciones, donde se eliminaron algunos valores fijos que se habían establecido durante el gobierno de Macri. Y también ingresos brutos y sellos, donde se suspendió la baja. En una segunda placa tenemos la segunda parte de esta lista que, como decíamos, es muy, muy larga. Está, por ejemplo, las retenciones a la soja, que se subieron a 33% en marzo, ahora se bajaron temporalmente a 30% nuevamente. El impuesto a los autos, donde también quedaron alcanzados más autos por la falta de actualización. El impuesto del 35% como adelanto de ganancias a las compras en dólares y con tarjeta. Impuestos a todo lo que son artículos electrónicos, que llegan al 17% en el caso de los importados. Un 0,5% sobre las primas de seguros seguros automotores de transporte de pasajeros. Y después tenemos apuestas online, 5% para las apuestas online locales y 10% para las de países no cooperantes. Y, como vos decías, las grandes fortunas, que es la última de la lista, bastante larga y que se está por aprobar en estos días. Definitivamente difícil pensar que puede haber inversión y crecimiento en una economía que ya de por sí tiene una alta carga impositiva, ¿no?, en comparación con otros países de la región, con países que son comparables a la Argentina, y además de eso se siguen sumando y creando nuevos impuestos y aumentando aquellos que se encuentran vigentes. Un tema para realmente pensar entre todos. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información y tenemos justamente información muy importante para todos aquellos que están saliendo de vacaciones en las próximas semanas.
cuáles son, ¿no, Yami, las coberturas que están surgiendo para brindar, ¿no?, protección contra la posibilidad de contraer coronavirus? Sí, la que no recomendamos es, sábado uno se levanta y dice, vamos a tal lado. ¿Por qué? A ver. Porque dependerá de cada provincia y a su vez de cada municipio, ¿sí?, qué determinación se tome en cuanto al turismo. El turismo en general, y a lo largo de estos días, esto está sucediendo ahora, se está abriendo en la Argentina. El último fin de semana, a ver, hay casos particulares, ¿no?, de algunos lugares, pero yendo a la generalidad, el último fin de semana largo, ahora viene el del 5 de diciembre en concreto, y a partir del 1 de diciembre ya se espera un movimiento fuerte. Pero ¿cuál es el punto? Que como esto depende de lo que decida cada lugar, ¿sí?, entre esos requisitos puede llegar a estar la necesidad de contar con un seguro, ¿sí? Y eso es lo que también el mercado, la industria está respondiendo con algunas opciones para tener, para cuando uno ingresa, por ejemplo, a la provincia que sea, si se lo piden, tener para mostrarlo. Y me van a decir, ¿y yo cómo sé? Bueno, a la hora seguramente de planificar ese viaje, hacer la contratación o un pasaje o lo que fuera, allí uno, además de, bueno, de consultar, ¿sí?, con el destino específico que uno elija. ¿Y por qué? Porque lo que se pretende no tiene tanto que ver con la cobertura de salud, de si uno tiene el problema y tiene que acudir con el gasto médico, que eventualmente puede tener una obra social o una prepaga, Claro, exacto. sino con el antes, el durante y el después. ¿Y a qué me refiero? A la posibilidad de cancelación, ¿sí?, de ese viaje, a la necesidad de hacerse un hisopado, claro, en el lugar, ¿sí?, y que el hisopado sale. Además, el hisopado, más allá de si se lo cubre o no, uno lo necesita en el momento para ver cómo sigue la cuestión vacacional, claro, no estar. Bueno. Y luego, si tiene que hacer una permanencia, una cuarentena, una isla, perdón, claro, me refiero a la eso. cuarentena obligatoria. Sí, a eso que si uno por ahí se siente con síntomas, tiene síntomas leves, pero tiene que estar desde ya aislado. Claro. Entonces, bueno, esas tres situaciones es la que vendría a cubrir en su mayoría la oferta que está apareciendo. Se hablan de, por ejemplo, sumas aseguradas familiares de 35.000 pesos, de 50.000, la posibilidad de que uno en realidad lo pueda diseñar de acuerdo a sus necesidades, la estadía. Se habla, por ejemplo, de un precio por día por persona de unos 80 pesos, para tener una noción, desde ya que esto varía muchísimo según la compañía, el destino, el plazo. Y bueno, en concreto esto, también toda la cuestión digital, de que uno si circula tenga la posibilidad de tenerlo y mostrarlo o en un papel o en el claro, celular, ¿sí? Y todo eso así cómo va a ir respondiendo la industria ante requerimientos en lo que sería el seguro al viajero por COVID-19, y estoy hablando solamente de territorio nacional en este aspecto. No digo que para ir afuera no haga falta, me refiero que todo esto muy enfocado en lo que vaya pasando y vayan decidiendo lo que está pasando ahora, porque las vacaciones son ya. Muy bien, perfecto. Muy bien, este año en el que crecieron muy fuertemente, por razones obvias, los pagos electrónicos, se vienen sumando, ¿no?, nuevas billeteras digitales, Meli. Sí, Ale, en los últimos días hubo 3 lanzamientos de 3 billeteras diferentes. Primero llegó Yudu, es una billetera que pertenece al grupo Superviel y que viene como una transformación digital de lo que era Cordial Compañía Financiera, que también pertenece al grupo. En este caso, bueno, obviamente se van a poder solicitar préstamos, tarjetas, gestionar. Es más como un banco digital, ¿no? Es como más parecido por ahí a un banco digital, y en todos los casos les van a ir sumando cada vez más funcionalidades. Después se lanzó Vimo. Vimo es un resultado de una alianza entre Prisma, uno de los principales adquirentes del país, y Clarín. Lo que están haciendo es juntar, digamos, lo que es el programa de beneficios de Clarín 365 con las funcionalidades de una billetera que va a estar atada, digamos, a hacer los pagos directamente sobre el sistema de Prisma que hoy opera, por ejemplo, la mayoría de las terminales que reciben Visa. Y finalmente, en los próximos días se está lanzando formalmente, pero ya está para descargar la aplicación, Modo, que es la billetera de los bancos. Y la particularidad que tiene es que
no es una billetera porque vas a usar directamente el saldo que vos tenés en tu cuenta de banco, incluso se va a adherir, digamos, a lo que son las apps bancarias de estos 30 bancos que forman el consorcio que lanzó esta billetera. Entonces no es estrictamente una billetera, ¿por qué? Porque no hay que cargarle saldo, sino que directamente vas a usar lo que tenés en tu caja de ahorro o en tu cuenta corriente y con una sola app. Todo esto en el marco de la interoperabilidad que se viene, acordate, el 7 de diciembre. Vamos a ver cómo funciona. Muy bien, herramientas entonces que ayudan a reducir el uso del dinero en efectivo, con lo que eso implica, ¿no? En términos de seguridad, de ahorro, de tiempo. Cerramos así el bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar hablando de seguros de riesgos del trabajo. Muy bien, abrimos este segundo bloque, como siempre hacemos los viernes, con información sobre un producto de seguros, un producto financiero, y hoy vamos a hablar de seguros de riesgos del trabajo. Para ello está con nosotros en forma remota desde ya Guillermo Davi, que es gerente general de Prevención ART, la empresa que obtuvo el primer lugar en este rubro en la reciente entrega de los premios Prestigio Seguros. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. Bueno, muchas gracias a vos por atendernos. Y Guillermo, un sector que este año cumplió un papel muy importante en la atención de los trabajadores que contrajeron coronavirus. Sí, correcto. La verdad que esta pandemia y en especial esta cuarentena nos dejó desafíos de todo tipo. Uno de ellos fue, bueno, en este contexto tan difícil, continuar brindando prestaciones a todos los trabajadores. Y como bien lo dijiste, un nuevo marco legal que estableció que el sistema de riesgo del trabajo dé cobertura, toda la cobertura amplia que establece la ley, a aquellos trabajadores esenciales que, bueno, lamentablemente se fueron contagiando por COVID-19 en ocasión de estar trabajando. Y obviamente hizo que de un día para el otro empezáramos a trabajar y administrar una patología totalmente desconocida para nosotros. No nos olvidemos que el sistema de riesgo del trabajo históricamente siempre ha administrado y se ha focalizado en patologías más relacionadas con cuestiones traumatológicas. Así que de pronto nos vimos inmersos o interactuando con médicos clínicos, infectólogos, epidemiólogos, de manera tal que hoy el sistema ya ha dado prestaciones a casi 180.000 trabajadores contagiados, por lo que una vez más ha demostrado que ha estado a la altura de lo que el mercado ha demandado. Muy bien, Guillermo, ¿incorporaron así nuevos servicios durante la pandemia? Bueno, a ver, lo que puedo decirte al respecto es que obviamente en este contexto se han desarrollado en su máxima expresión todos los canales virtuales, todas las plataformas, que si bien el mercado venía transformándose digitalmente, todas estas medidas de aislamiento aceleraron todos los proyectos digitales, como por ejemplo la telemedicina, que aparte ha sido una solución muy importante, especialmente lo que hablamos antes, en administrar los siniestros COVID, de manera tal que los profesionales de las aseguradoras pudieran estar en contacto con aquellas personas contagiadas en un momento de aislamiento. Y bueno, y otras herramientas en el trato diario con los productores, con la red de prestadores médica, con los asesores de riesgos. Nosotros, en el caso de Prevención ART, y a partir de esta experiencia, este aprendizaje que hemos tenido en estos meses, estamos ya pronto a lanzar una plataforma para empezar a rehabilitar trabajadores, obviamente en determinadas patologías, a través de una herramienta virtual. Muy bien, para ir cerrando, ¿te parece que hay una comprensión adecuada de la población, de los trabajadores, acerca de la importancia de las aseguradoras de riesgos del trabajo? Yo creo que sí, Alejandro. Me parece que históricamente este ha sido un sistema muy valorado por todos los trabajadores. Uno entiende esto que estoy diciendo cuando ve los reclamos de muchos trabajadores en los medios que demandan por sus condiciones laborales y, entre otras cosas, muchos piden tener una ART. Entendamos que si bien es un sistema que cubre a más de 9 millones de trabajadores, hay muchos de trabajadores en el ámbito privado y también en el sector público que hoy no tienen una cobertura.
Muy bien. Y esto, bueno, este reclamo permanente de tener una cobertura RT habla bien y de la valoración del sistema, un sistema que históricamente ha logrado reducir accidentes, reducir tasa de mortalidad, y creo que esa es una de las mayores fortalezas Muchas que puede mostrar gracias, este sistema. Guillermo. Cerramos entonces este segundo bloque con información sobre seguros de riesgos del trabajo. Quédate con nosotros, al regreso vamos a dialogar con el politólogo Gustavo Marangoni. Bueno, arrancamos este último bloque con la presencia en forma remota del politólogo Gustavo Marangoni para analizar la situación política y económica de la Argentina. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias, como siempre, por llamar. Bueno, gracias a vos por atendernos. Bueno, Gustavo, en noviembre el gobierno logró restablecer la calma financiera tras un muy turbulento octubre, ¿no? En el que, como todos recordamos, el dólar llegó a acariciar los 200 pesos en el mercado libre. ¿Qué tan sólida ves la situación actual? No sé si el término que utilizaría es sólido, precisamente, ¿no? Estamos frente a una pax precaria. Por eso te preguntaba eso, ¿no? Se está poniendo mucha carne a la parrilla, digamos, para poder contener la cotización, pero sabemos que esto tiene costos en términos de reservas, de títulos públicos, etc. El tema es ver si este medio puente que se está haciendo, bueno, como todo puente útil, se termina, porque medio puente es poco útil. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir? Si estamos comprando tiempo y viene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y vienen señales más amigables, digamos, para los mercados, si eso, digamos, va acompañado también de una política que vaya actualizando tarifas retrasadas de una manera más quirúrgica y cuentas del Estado para el 2021 que no dependan tanto de la emisión monetaria, entonces será el medio puente en camino a ser un puente entero y por lo tanto invertir mucho en él tiene sentido. Y Gustavo, si no llegaran a darse esas condiciones, sería un gasto. No ¿y una ves inversión. en la coalición gobernante la cohesión suficiente para que esto que vos decís suceda? A mí me parece que hay una convicción que en su momento quedó manifiesta en la carta de Cristina. El que no gobierna la relación peso-dólar en la Argentina tiene problemas que exceden lo económico y se traducen en lo político. Entonces, si el sector, digamos, más densamente ideológico de la coalición advierte esto y además le dice al presidente haga funcionar lo que sea necesario con los acuerdos que haya que hacer para calmar esta situación, y el ministro Guzmán parece contar con el beneplácito de los dos integrantes de la fórmula, cosa que a lo mejor no le pasan a otros ministros, y es este ministro Guzmán el que encabeza los gestos más cordiales hacia las representaciones del mercado internas e internacionales. Me parece que uno puede al menos decir que existe el mínimo común denominador para intentar al menos la estabilidad del mercado financiero que permita después hacer las otras tareas, pero lo cierto es que quedan muchos desafíos por delante y por eso me parece que aquí no hay que gastar a cuenta ni almorzarse la cena. Semana de tranquilidad cambiaria es semana ganada, pero el que crea que ya ganó la batalla o la guerra se equivoca. Bien, Gustavo, vos hablabas de ganar tiempo, pero específicamente mirando hacia qué momento. Y por otro lado, ¿qué rol, o si estás de acuerdo con que todos los anuncios respecto de la vacuna por tema COVID están en ese sentido acompañando y cómo se está manejando eso? Bueno, está muy bien la referencia, porque yo te diría, por el momento lo de la vacuna son anuncios que todos estamos esperando que realmente se materialicen a partir de enero. Obviamente que eso no es solo voluntad política, eso también requiere de que estén realmente autorizadas por ese momento, tanto por las autoridades sanitarias internacionales como nacionales, las correspondientes vacunas. Ahora, si en enero llega la vacuna
si tenemos una situación cambiaria que llega más o menos controlada en los términos de las últimas semanas a fin de año, si tenemos también un principio de acuerdo con el Fondo Monetario y señales fiscales más robustas para el 2021 que las que expresa el mismo presupuesto, me parece que podríamos ser ligeramente optimistas para el 2021, que sería recuperar parte de lo perdido este año, que ha sido mucho, y fundamentalmente saber que hay, en lo económico al menos, dos frentes importantes. Uno, que ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, que es el frente cambiario, y el otro, el de los precios, ¿no? El de la inflación, que menuda tarea va a ser para un gobierno encarar una elección con una inflación que el REM, las distintas analistas de mercado estiman entre el 45 y el 50%. Ahora bien, y si Gustavo, no fuese ese porcentaje... Sí, disculpa, se estuvo hablando mucho sobre el plan, el no plan, de si va a haber plan, de cuán necesario es un plan, de cómo no va a haber plan. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, yo siempre digo que discutir nomenclaturas, de llamarle plan, programa, lo cierto que tiene que haber consistencia y coordinación entre las distintas áreas de gobierno. Y me parece que ha quedado manifiesto que en los primeros meses de la gestión de Alberto Fernández no podríamos decir que hubo coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Sí, Gustavo, esta semana el impuesto a la riqueza obtuvo, ¿no?, el dictamen de comisión en el Senado y ya está listo para debatirse en el recinto y todos esperamos, ¿no?, una aprobación en el Senado y finalmente la sanción de esta ley. ¿Te pareció una buena idea este tributo? No me parece oportuno en este contexto. Además de la litigiosidad que puede traer de parte de quienes se presenten en la justicia planteando dobles imposiciones, porque aunque no lo llamen impuesto y sea un aporte extraordinario por única vez, pero me parece que el sentido del discurso de Guzmán va por un lado y esta iniciativa va por otra, ¿no? Creo que hay que superar la idea de ricos financiando a pobres, que suena bien, digamos, pero en realidad este tributo genera distorsiones y grava bienes productivos, y yo creo que lo que más necesitamos en todos los órdenes es cuidar al sector productivo, cuidar las escasas inversiones que hay en la Argentina y pensar, tanto desde el punto de vista y fundamentalmente desde el punto de vista fiscal, en una estructura que sea más pro inversiones que pro recaudatoria. Porque lo primero, si cumplimos con un esquema pro inversiones, vamos a poder recaudar más y mejor en el mediano y en el largo plazo. Si privilegiamos otro tipo de estrategias, me parece que no vamos a tener ni una cosa ni la otra, ni inversiones ni recaudación. Hablábamos justamente, Gustavo, hoy del hecho notable, ¿no?, en la Argentina, que en el último año hubo 15 impuestos entre los que se crearon y aquellos que se aumentaron, o aquellos que dejaron de bajarse, ¿no?, que tenían una trayectoria en la que estaba previsto que se iban a bajar, ¿no? Yo creo que hay dos oportunidades en las que los países pueden encarar reformas tributarias ambiciosas. Tenemos que ir cerrando igual, Gustavo. Cuando las cosas les van muy bien, cuando tenés reserva para bancar esa reforma, que no es el caso de la Argentina, y cuando las cosas te van muy mal, como es el momento actual de la Argentina, donde vos no estás recaudando y estás financiando todo con emisión. Este sería el momento para simplificar impuestos, para privilegiar la inversión y para no generar más distorsiones a las existentes. Clarísimo, Gustavo. Muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del politólogo Gustavo Marangoni sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas para el 2021. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.